Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking. Presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde en punto y comienza Mirada Financiera en este jueves 24 de septiembre de 2015. Hoy en un día bastante lluvioso en nuestra capital, también en algunas regiones de nuestro país y la verdad que un día teñido de rojo. En los mercados internacionales, las bolsas hasta ahora están bajando en prácticamente todo el mundo. Cuando ya está cerrado el Asia, la única bolsa que subió fue la bolsa de Shanghái en un 0,67%. ¿Qué pasó con el Nikkei de Japón? Descendió en un 2,76% y el Hang Seng de Hong Kong también abajo un 0,97%. Nos vamos a Europa, tenemos el FTSE 100 de Londres 1,17, el CAC 40 de París 1,93, el DAX alemán un 1,92. Todos a la baja, también desciende el IBEX 35 de España en un 1,93%. Cuando hay buenas noticias con respecto a España, la clasificadora de riesgo Moody's aumenta su proyección de crecimiento para esta nación en un 3,2%. Un país que ha mostrado distintas luces de cómo, al apretarse el cinturón, ha desarrollado un plan que ha sido bastante fructífero en materia de crecimiento. Aún le falta mucho por hacer a España, pero es un país que está avanzando dentro de la zona euro. Nos vamos a Estados Unidos, también las plazas a la baja, el Dow Jones 1,12%, el Standard & Poor's también un 0,80%, el Nasdaq un 0,99%. En Santiago el IPSA desciende un 0,64% y el ISPA también baja un 0,53%. Sigue bajando el cobre en la Bolsa de Metales de Londres en un día en que Codelco habla sobre qué va a pasar con su capitalización. Sabemos que Codelco, el principal productor de cobre de nuestro país, habla sobre una reducción de su plan ejecutiva en más de un 10%. Está hablando sobre metas y cómo reducir costos en un mundo donde el cobre está bajando al igual que muchos commodities. ¿Cómo terminó en el día de hoy? En $2.28 la libra contado grado A al bajar en la Bolsa de Metales de Londres un 1,23%. Una baja con respecto al cierre de ayer, pero la verdad que mantiene casi en el rango de los 700 pesos es el dólar. Comprador 698,2 y vendedor 698,5. Recuerden que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. A partir de las 15:30 horas está el podcast de Mirada Financiera disponible para todos ustedes y también nos pueden escribir o consultar, hacer algún comentario en nuestro Twitter, @InfinitaFM. Ya está conmigo, así que ahora sí que la presento. Hoy va a estar analizando la coyuntura nacional e internacional Paulina Yasigi, gerente de Research y Economía de IM Trust Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy Aquí, bien, gracias. Un día lluvioso de invierno. Exactamente, un día se supone que es primaveral, pero de primavera no tenemos mucho. Dicen, escuchaba a Gerardo Gómez, nuestro compañero aquí de Radio Infinita, que ya durante sábado y domingo subirían las temperaturas, pero la próxima semana también se vislumbra con algunos días de lluvia. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de distintas cosas. Yo creo que es interesante, lo primero, hacerse cargo de este fallo de la Haya, ¿no es cierto? Este fallo contundente que tiene que ver con que la Corte rechaza con 14 votos de objeción de Chile y se declara competente la demanda marítima de Bolivia. Es difícil todavía prever, ¿no es cierto?, qué impactos tenemos, qué tipo de negocios tenemos nosotros con la nación trasandina, pero obviamente que eso genera una postura que no es favorable para nuestro país. Pero si bien, obviamente, lo que ellos no van a tocar la esencia del Tratado de 1904, lo que sí se trata es el objeto de que Chile, la Haya tiene competencia para que Chile se pueda sentar a negociar con Bolivia. Eso es lo que ellos van a decretar en un proceso que dura, la verdad, que durante 5 años. Bueno, yo estaba contando, Paulina, que alrededor del mundo la verdad que las bolsas están bajando, salvo la bolsa de Shanghái. Veíamos, por ejemplo,
como el Nikkei de Japón tuvo un descenso bien importante. Y por ejemplo, si uno ve las noticias con respecto al gigante, ¿no es cierto?, no asiático, al gigante japonés y a Shinzo Abe, el primer ministro, fíjate que anuncia medidas sociales para impulsar su producto. El primer ministro japonés Shinzo Abe presentó un nuevo paquete de medidas sociales que considera imprescindibles para incrementar el Producto Interno Bruto un 22% en un plazo que no estipuló. Sabemos obviamente que la deuda que tiene Japón es muy alta y solo incrementando su producto ellos van a poder, ¿no es cierto?, hacer frente a la, como cuando uno a servir la deuda, esa es la palabra correcta, cuando uno tiene que pagar, ¿no es cierto?, los intereses de la deuda. A nivel europeo siguen los vaivenes con respecto a el caso de Volkswagen y hoy día, por ejemplo, se hablaba de BMW, se le había acusado de violar normas contaminantes y cae en la bolsa casi un 9%. Qué increíble la importancia que uno, al ver estos casos, Paulina, la importancia que tiene la reputación de una compañía. Y obviamente que la reputación de una compañía que se logra con muchos años de trabajo, cuesta tan poco que baje. Bueno, hemos visto casos como el de Toshiba también hace más o menos un mes atrás, que van en la misma línea. Yo creo que las consecuencias de lo de Volkswagen todavía nos falta por ver, digamos, todos los coletazos, ¿no es cierto? Yo creo que esto va más allá y nosotros en la propia bolsa local lo hemos visto. O sea, hemos visto problemas de gobierno corporativo. Exactamente, el caso Sokimichi, hemos visto cómo... Uno, por ejemplo, eso la Polar, ¿no es cierto? Que ha tenido también impactos en el mercado de renta variable, pero también en el de renta fija. Entonces, al final, los efectos al final de ojo de los extranjeros por lo menos no ha sido tan fuerte como localmente, ¿cierto? Y ha sido bueno al final porque se han tomado iniciativas en términos de ir reforzando tanto el análisis de gobierno corporativo que uno hace como las mismas compañías tengan la responsabilidad de tomar medidas digamos, más serias o de cara a mostrar un gobierno corporativo más transparente. Eso es fundamental a nivel local y también a nivel internacional. Y, por ejemplo, a nivel internacional tenemos noticias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el PMI, que son una encuesta que se hace a los gerentes de compra. Yo creo que eso es muy importante porque ve la intención de comprar que tienen las distintas compañías. Ayer revisábamos el de Estados Unidos, también hemos revisado el de China, que sembró de dudas, ¿no es cierto?, sobre la recuperación que tiene, o no la recuperación, sino que la ralentización del gigante asiático. Y hoy también conocimos el de Europa, que tuvo noticias bastante favorables. Sí, eso por un lado, y también en la encuesta de confianza empresarial, que ahora en septiembre subió por tercer mes consecutivo en Alemania, que es el IFO, y también una similar en Francia que muestra números un poquito mejor. Ahora, de todas formas, la de Alemania, ojo, que es tomada antes del escándalo de Volkswagen. Por lo tanto, vamos a tener que esperar más o menos un mes más para ver si esto tuvo efectos internos. Tienes toda la razón. Un tema de confianza que también fue tocado en el día de hoy por el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Hace una exposición sobre los principales riesgos que puede tener nuestra economía y fíjate que expuso sobre los distintos lineamientos que pueden haber para nuestra economía. Destaca la baja confianza que hay en las empresas y en los consumidores. Nuestras proyecciones de crecimiento asumen que los indicadores de confianza tienden a revertirse moderadamente. Obviamente, si eso no se produce, es un riesgo desde el punto de vista de la actividad. Fíjate que hace una comparación a lo ocurrido en el 2009, durante la crisis financiera. El titular del Instituto Emisor indicó que no son demasiado distintos y la verdad que la situación objetiva de la economía es significativamente mejor a la que tuvimos entonces. Entonces, obviamente, ¿qué te dice eso? La importancia en hacer un vuelco en los índices de confianza. ¿Cómo lo ves tú con tus clientes en el análisis que se hacen sobre la coyuntura nacional? Sí, ahí yo creo que no son comparables los dos ciclos. O sea, efectivamente caen al mismo nivel, pero estamos parados en situaciones diferentes. Y ahí en el fondo el temor era una crisis global grande que no sabías dónde terminaba, no sabías las consecuencias y que Chile estaba bien parado para resistir el vendaval, ¿no es cierto? Ahora es diferente. Ahora la crisis tiene un efecto de confianza interno grande que viene de hace más o menos 18 meses, mucho más allá de los efectos globales de China de hace 3 meses atrás o de que la Fed vaya a subir tasas. Entonces eso claramente es más complicado porque una crisis de confianza o una crisis digamos, por la incertidumbre que da por la reforma, y en sí uno puede juzgar, lo hablamos creo que la primera vez que vine, uno puede juzgar las reformas para bien o para mal, pero que sí ha estado claro es que ha sido un apuro en realizar reformas, un desorden en la forma en que se han realizado, poca claridad en la forma en que se han hecho.
Por lo tanto, eso ha ido generando incertidumbre. La reforma laboral puede tener implicancias negativas para el empresariado, y la percepción, obviamente, de ello se ha notado también en la creación de empleos privados desde hace ya 1 año y medio, ¿no es cierto?, que la vemos bastante más débil. Pero de todas formas es más que nada la forma en que se fueron haciendo las reformas y ahora la potencial, digamos, corrección de algunas de estas. Si bien en Hacienda han sido claros en que la reforma tributaria no va a ser una nueva reforma y que se iría arreglando mediante circulares, si bien eso es positivo, incluso eso ha generado también incertidumbre. Por supuesto que genera incertidumbre, si sabemos, ¿no es cierto?, en todos los abogados tributaristas que todavía no tienen claridad en cómo se va a aplicar esta reforma tributaria, que lo único que ha hecho es complicar el sistema, porque la verdad es ese. En vez de simplificar el sistema y ver, ¿no es cierto?, los estándares internacionales, cuando hay un sistema simplificado es más fácil recaudar, es más fácil generar más dinero para el Estado. Un sistema tan complejo lo hace más difícil. Y obviamente, ¿qué pasa con las circulares? ¿Qué pasa? Imagínate si a eso ya tienes la complejidad y le pones el debe, ¿qué vamos a hacer? Porque a lo mejor esto se corrige, y si se corrige de la forma A, de la forma B, genera dudas. Tú tocabas la reforma tributaria y también está la reforma laboral, que sobre todo con el caso del Banco del Estado que conocimos en el día de ayer, ¿no es cierto?, donde el sindicato logra una gran cantidad, ¿no es cierto?, de fin de negociación colectiva, que genera la salida también del presidente del Banco del Estado. Por supuesto que eso se mira con otros ojos, o le da un prisma distinto a lo que se está discutiendo en la reforma laboral, y veíamos, por ejemplo, cómo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, obviamente que se refirió a estos los altos bonos del fin de conflicto del Banco del Estado, y dijo que es importante analizar este elemento que potencialmente puede desequilibrar los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Claro, esto ocurre en medio también de la negociación que está llevando a cabo EFE, también justo después, ¿no es cierto?, de la huelga de la GAC hace una semana atrás. Por lo tanto, obviamente va ensuciando el panorama. Hay que entender bien qué ocurrió en la situación del Banco Estado. Claramente, como señal, es una mala señal. La reforma laboral, yo escuchaba ayer una persona que decía algo que es verdadero en realidad. La reforma tributaria fue hecha apurada y de forma no muy bien hecha, por no ponerle otro adjetivo. Pero la reforma laboral ha sido una reforma que está bien hecha. Ahora, bien mal hecha, digamos, para los empresarios, pero ha estado bien elaborada. Está cumpliendo su objetivo y al final pocas las indicaciones, se le han hecho muchas indicaciones, pocas las indicaciones que finalmente vamos a haber visto plasmadas. Da la impresión de que finalmente el reemplazo en huelga ni siquiera con empleados internos se va a poder llevar a cabo. Y eso va a ser una mala noticia finalmente para el mercado. Ahora, una reforma más que es importantísima que no hemos mencionado es la reforma constitucional. Exactamente, que durante los días, hace como 2 semanas atrás, veíamos, ¿no es cierto?, que desde el gobierno se hablaba que se podría retrasar estos cabildos para octubre, noviembre, no se ha dicho nada más. La razón reciente que se dio fue el terremoto y la situación de Coquimbo, pero claramente sabemos que... Eso venía de antes del terremoto. La situación pintaba para un retraso. Ahora, el retraso desde el comienzo de la discusión, ¿no es cierto?, lo que hablábamos la otra vez, el proceso constituyente del cual todavía nadie tiene mucha claridad, no se ha transparentado, y luego que una vez entendamos qué significa el proceso constituyente, se empieza a llevar a cabo esta reforma constitucional, a la Constitución, que podría incluso terminar siendo aprobada ya con probablemente 1 año o 2 años más bajo el nuevo Congreso. Por lo tanto, falta muchísimo para tener claridad en para dónde van los lineamientos en esto. Mira, yo no soy experta para nada en derecho constitucional, pero sí la otra vez hablando con un abogado me explicaba que lo que se esperaría es que si uno agarra la Constitución, por lo menos el 80% debiera mantenerse. Pero el riesgo es que en ese 20% que se modifique se hagan cambios drásticos, y por eso va a seguir manteniéndose la incertidumbre. Exactamente, otro ingrediente más de la incertidumbre. O sea, tenemos 3 flancos de incertidumbre en cuanto a reformas, no más. O sea, tenemos el tema de la reforma tributaria, que se va a cambiar o no se va a cambiar, qué va a pasar con la reforma laboral, qué impacto va a tener para las pequeñas y medianas empresas, que también están muy preocupadas de ello, qué pasa con la reforma constitucional, que no sabemos cuándo van a comenzar, qué se va a cambiar, como tú decías, de ese 20%, qué pasa también, ¿no es cierto?, con otro plan que también tenemos, el tema energético. O
O sea, si hablamos de inseguridades de temas que no están bien zanjadas, el tema energético, sabemos que hay un plan, ¿no es cierto?, que lo ha dicho el ministro Pacheco, de aquí a hace unos años más, pero ¿qué ha pasado con ese plan? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, estaba leyéndolo otra vez en el diario, que de aquí al 2050 se quiere que el 70% sea energías renovables no convencionales. ¿Cómo se logra eso? Sabemos, ¿no es cierto?, que aún los costos de este tipo de energía son mucho más altos que el de la energía normal. ¿Qué pasa con la capacidad que tienen los ríos y que tiene el agua de nuestro país, ¿no es cierto?, para poder hacer ingeniería, dar ingeniería, energía, no ingeniería, energía más barata. Yo creo que eso es fundamental. Sobre todo ahora tenemos, ¿no es cierto?, un aliciente, que el precio del petróleo ha bajado, pero ¿qué pasa si sube de nuevo? Sabemos nosotros que no estamos siendo competitivos a nivel global y eso nos tiene problemados con respecto, ¿no es cierto?, a nuestra capacidad de hacer comercio con el exterior. Un comercio que, fíjate que estaba revisando las cifras de comercio durante la primera, que hace siempre el Banco Central, y la verdad que no han sido tan positivas como se esperaba. Y esta baja que hace en cuanto a las exportaciones el Banco Central, de su estimación de una baja de un 1,7, ¿te acuerdas que antes estaba en un alza de un 0,7? La verdad que con las cifras que hemos estado recibiendo van en esa línea. Bueno, y por todo lo anterior que hemos hablado, nosotros volvemos a creer, y me salto al otro tema, ¿no es cierto?, del Banco Central. Volvemos a creer que es muy difícil, a pesar de que en el último comunicado del Banco Central se indica de que finalmente van a poder subir la tasa de referencia. Hoy día vamos a ver qué pasa con Colombia. Tienen reunión de política monetaria en Colombia. Hace una semana Perú decidió subir su tasa. La situación de Perú es diferente a la que enfrentamos aquí en Chile, ya que tiene una economía que está bastante expuesta al dólar, por lo tanto una depreciación del tipo de cambio les afecta muchísimo más que a nosotros. Por lo tanto, el alza de la tasa de referencia en Perú tuvo, digamos, un sentido de intervención mucho más directo, y de hecho vienen interviniendo claramente hace varios años. En nuestro caso... Eso también porque la mayoría de los créditos en Perú están indexados al dólar. Exacto, es una economía bastante dolarizada, así como nosotros estamos UEFizados aquí en Chile, ¿no es cierto? Entonces ya gran parte de los préstamos a largo plazo, de las colocaciones, más o menos en torno al 40% era en dólares. Por lo tanto, la meta es ir reduciéndolo este año. Hemos visto un gran esfuerzo, también obviamente hay medidas que están forzando a los bancos a realizarlo, y hasta aquí va viento en popa esa desdolarización, pero de todas formas sigue siendo una economía que tiene más del 30% de su banca dolarizada, por lo tanto colocaciones en dólares. De hecho, las compañías peruanas están tomando medidas para ir bajando su exposición de su deuda en dólares, porque obviamente esa también la descalza, y es es la tendencia que hemos ido viendo. Yo creo que vamos a seguir hablando de Latinoamérica, Paulina, porque la verdad que tenemos tema para rato con respecto a Brasil. También vamos a dar una nueva mirada a lo que está pasando en el ámbito internacional. Estoy conversando con Paulina Yasigi, ella es gerente de Research y Economía de IM Trust Credit Corp Capital, pero vamos a hacer una pausa en este minuto. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Son las 2:19 y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Hoy estoy conversando, de nuevo la Mirada Financiera tiene una cara femenina y una cara de Paulinas. Paulina Yasigi, gerente de Research y Economía de
de IM Trust y Credit Corp Capital. Paulina, yo creo que antes de hablar sobre qué está pasando con el IPSA, qué está pasando con las economías chilenas, es ver un poco la realidad de lo que está pasando en Brasil. Ayer tuvo que intervenir el Banco Central de Brasil para detener esta depreciación tan fuerte que ha tenido el real, ¿no es cierto?, que tuvo su valor más, o sea, desde que yo te diría que casi se creó el real, si no me equivoco, el año 97, y el 2012 fue cuando llegó, ¿no es cierto?, su mayor depreciación. Estamos hablando de más de 4 reales por dólar. Así es, Brasil está en una situación bastante complicada y nosotros siempre le decimos a los clientes, a mí me cuesta ver algo positivo en Brasil, además de ir de vacaciones y creo que te lo había dicho la otra vez. Le ha costado a Brasil salir adelante y básicamente le va a seguir costando. Es muy difícil. Para este año ya están pronosticando una caída, el gobierno una caída de 2,44% para este año y el Banco Central brasileño tiene una estimación de una caída del 2,7%, o sea, claramente una recesión, con una tasa de política monetaria, una Selic, que así le llaman ellos, que se ha subido 5 veces este año a 14,25. ¿Ya? Y la suben porque están tratando de combatir inflación y esa inflación también, aparte de que tienen un gasto que lo han ido bajando, pero un gasto público fuerte, es una inflación que ha sido liderada por la depreciación del real, que ha sido altísimo, como decías tú. Pero la situación es complicada porque se va a ir trasladando, ya se ha trasladado a inversión, se va a ir trasladando a consumo. La tasa de desempleo, si bien aumentó marginalmente a 7,6% en el último dato, que es agosto, el crecimiento en el empleo es negativo, ¿ya? De 1,8% año a año. Eso es lo más delicado. Yo siempre digo, traten de no mirar la tasa de desempleo porque te dice poco, porque tú tienes dos dinámicas en la tasa de desempleo. Tienes la del empleo, el crecimiento del empleo, y la de la fuerza laboral. Entonces, si la fuerza laboral, que es el mercado de gente buscando empleo, no está dispuesta a trabajar, se achica, entonces tu tasa de desempleo, en el fondo, se ve beneficiada cuando no es necesariamente el reflejo, ¿no es cierto? La gente puede salir de la fuerza laboral decepcionada porque no encuentra un empleo. Bueno, es lo mismo que decíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de Estados Unidos. Cuando hablábamos de Estados Unidos, que el crecimiento, ¿no es cierto?, el desempleo había mejorado, pero la Reserva Federal decía, no, lo que pasa es que hay mucha gente que se salió de la fuerza laboral, que se cansó de buscar trabajo y ya está fuera. Entonces, Exacto. Obviamente que ese es el dato, como dices tú, que hay que estar mirando. La verdad que los bonos, siguiendo hablando de la economía de Brasil, los bonos brasileños están entre los de peor desempeño dentro de los emergentes en el 2015. Por ejemplo, allá este martes la deuda corporativa había descendido 13% desde comienzos de año. Y también tenemos, ¿no es cierto?, que está muy indexada. Si nosotros nos complica que baje el cobre, a Brasil le complica el doble que baje el cobre o que baje, ¿no es cierto?, los commodities. Sabemos, ¿no es cierto?, que ya Standard & Poor's rebajó a bono basura, ¿no? ¿Es bono basura la condición crediticia de Brasil? Así es. ¿Y qué pasa con Moody's? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con Fitch Ratings? La verdad que están ahí expectantes, porque si ellos dos, además de Standard & Poor's, bajan la calificación crediticia, ya el investment grade lo hace un país no deseable para invertir. A ver, ¿qué pasa? El mercado esto lo viene esperando hace un tiempo. La verdad es que S&P le había dado el beneficio de la duda, siempre decimos nosotros hace un tiempo atrás, cuando le mantuvo el outlook, y luego a los pocos meses, casi 3 meses, vino el outlook negativo y luego 3 meses después el downgrade. Y con eso le quita, ¿no es cierto?, la calidad digamos, de grado de inversión. Pero el mercado se le había quitado hace un tiempo ya. Brasil está transando incluso 2 notches, es decir, 2 niveles más arriba en términos de spreads. O sea, en el fondo, el mercado ya apostaba que Brasil estaba en la calidad de Rusia o peor en el sentido de poder prestarles dinero. Uh-huh. Y obviamente eso ha contagiado a las compañías porque la nota, digamos, que se le pone al gobierno implica una nota para el resto de las compañías que están en la misma clasificación o bajo el techo de esa. De todas formas, hay algunas que logran verse aisladas o compañías que al final con una depreciación del real se ven beneficiadas, pero en general el panorama es bastante negro para todas las compañías. Lo que tú decías de si una nota por S&P es investment grade y por los otros dos no, influye más que nada, uno, para los criterios de los fondos en los cuales están invirtiendo, y los otros para los índices. Y los índices son importantes porque hay muchos fondos, muchos inversionistas que están usando estos índices como referencia para invertir.
Por lo tanto, a fin de mes viene el rebalanceo que hace JP Morgan, que es uno de los índices más importantes, y ahí vamos a ver cuántas compañías pasan de investment grade a high yield. Esto no diría, bueno, si pasan de un índice a otro, en realidad no necesariamente implica de que vayan a caer de precio. Uno, ya han caído. Y lo segundo, sí implica, porque tienen que salir los que están indexados, es decir, que están copiando el índice, tienen que salir a vender y no necesariamente va a salir el mismo flujo a comprar cuando se caiga calidad de high yield. Hablando de un poco de lo que está pasando en Brasil y empresas chilenas, ¿no es cierto?, que están expuestas, yo creo que nos devolvemos un poco a Chile para ver cómo ha sido la evolución del IPSA en este 2015, una bolsa chilena, ¿no es cierto?, que cerró, déjame mirar, más o menos en 3.776 puntos, una cosa así está más o menos, ¿no es cierto? Y la verdad que vemos cómo hay... Dentro se habla que la bolsa chilena, ¿no es cierto?, está barata. Algunos inversores hablan de que la bolsa chilena está muy barata. ¿Qué pasa con las empresas que componen, ¿no es cierto?, este gran índice, que yo creo que es lo más importante? ¿Qué es lo que es el IPSA? Es el índice selectivo de acciones. Es decir, son las acciones más importantes de nuestro país. Claro, tenemos el IPA, ¿no es cierto?, que tiene general del orden de 200, y luego viene el IPSA, que son las 40 más grandes y más líquidas. Ahora, una de las gracias y uno de los orgullos que nosotros teníamos cuando hablamos de la bolsa chilena y lo comparamos, por ejemplo, con Perú y Colombia, o cuando queríamos vender, ¿no es cierto?, el mercado MILA, era decir, mira, las compañías están expandiéndose a la región. Y teníamos compañías como, bueno, LAN, ¿no es cierto?, que ahora se ha cambiado el nombre a la TAM, o Sonda, o Cencosud, ¿no es cierto?, creciendo hacia la región y entrando en Brasil, que era una apuesta arriesgada, pero de todas formas una apuesta bastante, en ese momento, sabia, ¿no es cierto?, porque es un mercado bastante grande al cual se esperaba conquistar, y al final la situación obviamente ha jugado bastante peor al presupuestado y hay compañías que están muy expuestas. Mira, como por ejemplo, nos sacamos un estudio hace más o menos un mes atrás en que listábamos las compañías más expuestas en Chile, en Colombia y en Perú. La verdad es que en Colombia y en Perú el monto de exposición o el número de compañías expuestas es mucho menor, y también el contagio macro es bajo. Chile, el contagio macro con Brasil no es tan relevante hoy día como lo podría haber sido hace 15 años atrás, pero de todas formas tenemos compañías expuestas. ¿Qué significa el contacto macro? Expliquemos. Por ejemplo, como socio comercial, digamos, nosotros no le exportamos ni importamos mucho de Brasil, los flujos de inversión extranjera directa no recibimos importantes de Brasil, por lo tanto no hay, y tampoco la relación que se hacía antes en el trading, es decir, en las operaciones financieras entre las monedas, ya no es material, pero sí la exposición de las compañías, ¿ya? Y la exposición de las compañías estamos hablando en términos de crecimiento de venta o en alturas caídas en las ventas, y también porque están expuestas al real, en la depreciación del real. Exacto, veíamos por ejemplo el valor bursátil de LAN, cómo se ha venido a pique por lo mismo, ¿no es cierto? Primero por estar aliado con una compañía que no presentaba dificultades crediticias dentro de Brasil, como estamos hablando de TAM, y también la depreciación del real, que le jugó una muy mala pasada. Exacto, mira, para que te hagan una idea, en términos de EBITDA, ya que en el fondo es la utilidad operativa, o un representante, ¿no es cierto?, de la utilidad operativa, en fondo de cuán bien le va operativamente a la compañía. La TAM Airlines, ¿no es cierto?, que en el fondo es la LAN más TAM, tiene 40% de su EBITDA expuesto a Brasil, o en Brasil. Andina, un 30%. Sonda, 31%. Así que la exposición es bastante alta. Cencosud representa más o menos del total de las ventas un 20% de Brasil. Por lo tanto, efectivamente eso le ha afectado. También a compañías como Enersys, por ejemplo. Y al final estas son exposiciones que se ven materialmente en el mismo mes, en el mismo trimestre, a través del real, y que se van a seguir viendo en el mediano y largo plazo a través de una desaceleración fuerte en Brasil, como lo decíamos antes. Eso con respecto a Brasil, pero a nivel local también los resultados operacionales de las empresas, ¿no es cierto? Incluso cuando se hablaba de los resultados operacionales de los bancos, ¿te acuerdas? Cuando se hablaba que la inflación le había hecho un muy buen favor a los bancos, esto la verdad que no se está viendo con tanta fuerza en los últimos resultados operacionales. Y eso muestra, ¿no es cierto?, cómo hay una contracción no solo del retail, sino que también de distintas zonas de nuestra coyuntura económica. Sí, mira, decepcionaron bastante los resultados al segundo trimestre. En general, el crecimiento de las utilidades estuvo bastante magro. Nosotros esperábamos un crecimiento de las utilidades, sacándose en Cencosud, porque tuvo algunas situaciones puntuales, al segundo trimestre, año a año, digamos, un 1,3% de crecimiento, y terminó siendo una caída del 2% de utilidades.
Y ahí vemos sectores bastante afectados, como por ejemplo el sector de forestales o bien salud, en que vemos una contracción importante de las utilidades, y en términos de EBITDA más o menos en la misma línea. Y eso ¿Quiénes se porque- salvan? ¿Siguen salvándose el sector defensivo, Paulina? Sí, el sector defensivo ha mostrado, ¿no es cierto?, digamos, en el caso, por ejemplo, de consolidado del sector utilities, el sector de servicios básicos, con un crecimiento de 4,8% en última línea. También las que han estado mejor y recuperándose es consumo, en el fondo alimentos y bebidas, y entre esas también, bueno, lo hemos visto en Andina y en Embonor, que han sido blanco de rumor de potenciales compras. Pero en general, en términos de utilidades, ha sido un año difícil, y esperamos que este año de 2015 total nos traiga muy buena noticia. Esperemos que el 2016 mejore en algo, pero en torno al 10% por ahí. O sea, no llegamos nada a los 4.000 puntos durante este año. Va a estar muy difícil. Una situación compleja a nivel local y a nivel internacional también. Hay algunas sombras, ¿no es cierto? Sobre todo nos estaba marcando un día bastante negro con relación a las bolsas mundiales, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Paulina, 1.000.000 de gracias, se nos pasa volando el programa. Muchas gracias por haberme acompañado en esta mirada financiera. Gracias a ti. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el